Bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge. ¿Y Wendy? Venimos esta mañana a compartir junto a nuestro querido amigo Jorge Arita. Estamos muy contentos, Jorge. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast Buenas Nuevas Honduras que el Señor ha puesto en nuestros corazones para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. Por favor, denle a seguir en nuestro canal. Si no se han suscrito, pueden hacerlo y activen la campanita para recibir los mensajes de cada episodio nuevo. Así es, les agradecemos por estarnos apoyando constantemente. Cada vez que ustedes le dan me gusta a un video o cada vez que se suscriben, nos ayudan para que este mensaje pueda expandirse y llegar más lejos. Así que apóyennos para que podamos llevar este mensaje de amor, esperanza y de paz a toda esa gente que lo está necesitando. Bien, Jorge, vamos a comenzar con un chiste. Siempre me gusta contar un chiste para que nos desestresemos y todo. Yo no sé si soy bueno, pero a mí me gusta contarlo. ¿Sabes? La verdad, Jorge, espero yo que por lo menos mi invitado pueda desahogarse. Bueno, pues resulta que una vez está la maestra de matemáticas en la clase, ¿va? Pepito, y Pepito, sí, maestra, dice. A ver, le dice, 2 por 1, oferta, le dije, Pepito. 4 por 4, carro doble tracción, le dije. Pepito, le dice, 1, 2, 3, probando sonido. Bueno, ya comenzamos con el chiste del día. Vamos a darle la participación a Jorge ahora para que pueda contarnos un poco quién es, de dónde viene, a qué se dedica, para que nuestra audiencia pueda conocerlo un poco. Bueno, antes que todo es una bendición el poder estar aquí Gloria a y Dios. yo creo que Dios da las oportunidades y agradezco a Dios porque Dios les está usando en este medio. Gloria. Mi nombre es Jorge Arita, tengo 42 años de edad. Actualmente vivo con mi esposa aquí en San Pedro Sula, pero vengo de un pueblo de Santa Rita de Lloro y Dios nos ha permitido el poder tener este tiempo para poder formar lo que es una familia. De hecho, de la casa donde vengo o de la familia que me tocó criarme, no conocí lo que es la honra. Mi madre no conoció la honra y parte de las cosas con las cuales lidiamos son con las maldiciones ancestrales de fracaso y de ruina. Pero cuando en la vida de una persona y de un matrimonio el centro es Dios, ese matrimonio de alguna forma va a pasar por encima de las circunstancias y va a tener victoria. Amén, amén, así lo creemos. Jorge, cuéntenos a qué se dedica. Dios nos ha permitido con mi esposa el poder tener lo que es una academia, una escuela de belleza legalmente constituida, ¿verdad? El ministerio que Dios nos ha permitido el poder desarrollar es muy diferente a una iglesia, porque en esta institución, el cual muchachas llegan para querer aprender un oficio, nosotros hemos tratado de meter el reino. Y como academia hemos pasado diferentes circunstancias, pero un día Dios nos dio una palabra y nos dijo el Señor, si ustedes meten el reino en este negocio, yo les doy palabra que los voy a respaldar. Y por ejemplo, ahora de momento hemos comenzado y nuestras membresías son de 350 alumnas en diferentes horarios, pero en cada inicio de clase lo que hacemos con mi esposa es que les impartimos un rema. Entonces, de alguna forma es un lugar de conexión en donde gente llega y conoce al Señor. Qué bueno, Jorge. Realmente es importante poder guiar a la gente en ese camino. Así. Tal vez esas chicas que llegan ahí no llegan con ese pensamiento, pero los reciben ustedes con el reino de los cielos, hablándoles de la palabra y enseñándoles. Amén. Qué bueno. Claro. Jorge, yo quiero saber cómo conocieron al Señor Maribel y usted. Bueno, cuando yo conozco a mi esposa, ya el Señor ya la venía tratando por aparte. Yo siempre digo que cuando alguien es soltero y ora a Dios por su cónyuge, donde quiera que esté, debe decirle, Señor, ya mándala tratada o mándala tratado, porque en cada etapa hay un diferente trato, pero qué bueno ahorrarnos ciertos tratos. Yo conozco al Señor cuando tengo 14 años. En mi familia nadie amaba al Señor, más sin embargo, yo soy el fruto de una abuela que se paró a la brecha. Y yo quiero decirle a todas esas
ancianas, esas madres o abuelas que las oraciones no tienen vencimiento. Amén. Mi abuela partió a la presencia del Señor, pero todo lo que ella oró para mi vida, yo hasta el día de hoy lo sigo recibiendo. Amén. Yo recibo una invitación en mi pueblo para ir a una iglesia y a la tercera invitación accedí a ella. Cuando yo llego a este lugar, me siento en la tercera fila del lugar y comienzan a cantar unas alabanzas y el toque del Señor vino a mi vida. Comencé a llorar, comencé a llorar. El adorador que estaba al frente me señala y me dice, muchacho, quisieras aceptar a Cristo. Y ese día yo fui a aceptarlo, pero le voy a decir algo. No lo acepté como mi salvador porque en ese momento mi necesidad no era un salvador. La necesidad mía era un padre. ¿Verdad? Un padre que no tuve, un padre ausente, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Entonces en ese momento yo conozco al Señor y a partir de ese momento hasta hoy se me sigue revelando lo que es la paternidad. Qué bello. Increíble cómo encontramos esa identidad en el Señor. Y dice eso, que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré. Realmente que ahí se cumple la palabra. Y ahora entiendo por qué muchos muchachos buscan esa presencia del Señor, porque andan buscando esa identidad. Y muchas veces me imagino que cuesta entender cómo es el comportamiento de un padre, porque como no lo hemos tenido en terrenal, nos cuesta entender cómo actúa un padre, ¿va? En lo espiritual, digamos, que es nuestro Padre Celestial. Jorge, básicamente, ¿cómo fue ese crecimiento espiritual después de haber conocido a Dios con los traspiés que lleva, con las cercanías, alejamientos? ¿Cómo ha sido ese proceso desde esa edad hasta este momento? O sea, perdón. O sea, cuando nosotros conocemos a Cristo, creemos que vamos a volar en una nube, ¿verdad? Sí, claro. Y ya todo es color rosa. ¿Ha sido así? Realmente todo tiene que tener lo que es un proceso, porque Exacto. lo primero que Dios trabaja en la vida nuestra es el carácter y nos va llevando a la madurez, porque yo recibí muchas promesas de los 14 años, bastante palabra profética vino a mi vida. Una de las palabras proféticas era que Dios me iba a levantar, que Dios me iba a usar. Otra de las palabras era que yo iba a caminar en la bendición del Señor. Y también se me prometió que iba a conocer naciones. Entonces, en ese momento, nada de lo que vivo se parece a lo que Dios está hablando. Porque vengo de una casa en donde no hubieron sueños cumplidos, en donde no hubo un padre que apoyó, una madre que no tuvo muchos anhelos en su vida también, por lo tanto, se multiplicó en mi vida. Sí. Entonces, prácticamente, cuando tú no calificas para nada, el mundo te descalifica, pero Claro. hay un Dios que toma ese tipo de gente que nadie da Lo un vil y 5. menospreciado. Es cierto. Entonces viene el Señor y me tomó. Yo a los 14 comencé con una gran pasión. Y yo creo que lo más importante es mantener la llama encendida. Okay. Y hay una de las palabras llamada el primer amor, ¿verdad? Ajá. El primer amor es un tema que por muchas circunstancias se nos puede ir apagando. Y cuando se apaga podemos tener muchas pérdidas. Mi vida fue buscar de Dios. En todas las vigilias, yo era un cipote de 14 años que era el primero que estaba. De hecho, en la iglesia, yo tenía hasta mi puestecito donde ya era mi lugar de oración, ¿verdad? Los ayunos, yo estaba ahí. Pero mi primer servicio al Señor fue barrer la iglesia, ¿verdad? Yo barría la iglesia y en el 98, a finales de año, tuve una experiencia sobrenatural. Yo tuve una visitación, me visitó un anciano que nunca he visto en mi vida y no pude ver su rostro, pude ver sus pies, el cual tenía la marca de los clavos y entendí que me estaba visitando Jesucristo. Gloria a Y Dios. cuando yo me levanto, tengo una experiencia que escucho su voz y en ese momento... O sea que usted estaba dormido en ese momento. No, yo estoy limpiando la casa del Señor, Ajá. eso a las 3 de la La tarde. iglesia, ajá. Siento que alguien está en mi espalda y cuando volteo a ver veo al anciano y automáticamente yo caí al suelo y comencé a llorar. Ajá. Fue algo sobrenatural porque las paredes desaparecieron. Yo entré como en un éxtasis. Ah, ok. Entró como en una visión, Así básicamente. es. Entonces el piso desapareció y este anciano me llamó hijo. Esta fue la primera vez cuando una voz paterna o masculina me llama hijo. Porque normalmente las palabras marcan. Y cuando una madre no ha sido sanada o restaurada, siempre nos va a marcar con una palabra y un distintivo. Pero la palabra hijo, de alguna forma, cuando un padre o una madre va a un hijo y le dice hijo, le da afirmación.
Entonces me dijo, hijo, ya de hoy en adelante me llamarás papá. En ese momento me habló y me dio una promesa de las muchas que yo he Sí, vivido. claro. Me dijo, vas a ir a Tierra Santa, de los 14 años. Y de alguna forma, esa ha sido mi experiencia en mis primeros comienzos. Pucha, qué bonito. Qué bonito. Qué emoción ha de ser tener esas visitaciones celestiales y qué mejor que el Señor venga a uno y lo visite. No puedo imaginarme realmente cómo se vive, cómo se siente, pues, pero qué interesante. Jorge, y luego de esto, ¿ha habido alguna etapa intermitente en su vida cristiana, como que en momentos de apagones o de apartarse un poco del Señor, de que el mundo, el afán lo consume? Cuéntenos un poco, mi hermano. Bueno, realmente en mis tiempos, ¿verdad? De comienzo, le llamaban como desiertos espirituales, Ajá, ok. ¿verdad? En donde uno experimenta una baja. Yo experimenté muchas veces esa baja. Eh, yo creo que nunca me fui al mundo en la humanidad, pero creo que de alguna forma el mundo me vino a mí Ujú, y comencé en unos tiempos de mi vida, comencé a alejarme de la iglesia ujú, y, y fui, me gustaba mucho ir a lo que es la fiesta. ujú. Dios me guardó de alguna forma, Sí. no conocí lo que es tema de alcohol ni de droga, pero sí me gustaba lo que es la fiesta. Entonces, la única vez que yo sí sentí como que me aparté un poco del Señor fue en esa temporada en donde pasé como un pequeño desierto, Ok. pero luego fui buscado por pastores Ajá, y volví otra vez al cauce. sí. Ajá. Y cuéntenos un poquito de ese negocio del salón de belleza, de la academia de belleza, perdón, que tienen. eh, ¿Cómo hacen para instruir a las muchachas? ¿Qué pone el Señor en sus corazones? ¿O es que siempre las reciben todos los días con una palabra del Señor? ¿Cómo funciona? Cada día que inicia una clase, hay una devoción, una Un palabra devocional. devocional y Ajá. hay un tiempo de oración. En mi tiempo de adolescencia yo le oraba a Dios por una esposa, ¿verdad? Ajá. Y yo le decía a Dios, aunque yo creo que yo oraba en la carne, Ujú, yo le decía a Dios, dame una esposa que sea hermosa de la cabeza a los pies. ujú. Y yo Y creo es que las hermosa. oraciones Sí. sí Sí, que Dios las responde, sí. Amén. pero de alguna forma hay que orar con revelación. Ujú, Yo conozco a mi esposa y mi esposa, ella tiene su historia porque somos dos historias totalmente ujú. diferentes. Mi esposa se preparó en el área de belleza. Dios nos permite poder obtener lo que es la academia. Y la academia trabaja de esta forma. Lo más importante en la academia es Dios. Sí. Esa es Ajá. la base fundamental. De hecho, una vez al año, la academia hace un retiro de sanidad interior, en donde la academia paga al 100%. Si son 100 alumnas, se renta un campamento en donde 3 días se interna y se les predica la palabra. Qué grande. Muchas de esas alumnas hoy son Qué pastoras, gran las obras, Wow, hermano. qué muchas son líderes. bonito. Vamos a predicar a muchas iglesias en donde somos invitados porque ahora las alumnas son parte del liderazgo. Wow. Y un día de los muchos, una madre llega a mi esposa y le dice que quiere platicar con ella. Y le dice que quiere agradecerle porque desde que su hija llegó a la academia, hoy su hija ha sido cambiada. Wow. Qué Pero maravilloso. nosotros Qué entendemos que la obra la bonito. hace El el Señor. Espíritu Santo. El Señor. Ajá, o Amén. sea que la academia solamente es una fachada para ese Así es. ministerio de Que transformación de está ahí vida que el adentro, sí. Señor está haciendo a través de ustedes. Así Interesante, es. interesante esa forma de hacerlo. Yo Realmente quiero que saber, Jorge, yo sé que a ustedes el Señor los ha llevado a muchos lugares y sobre todo con el negocio, con los productos que tienen. Cuéntenme un poquito cómo fue ese producto que el Señor les dio. Yo creo que en el tiempo de pandemia, en el 2019 a finales, fue un tiempo de proceso a nivel mundial sí. y en todas las escalas. Nosotros estábamos en cierto edificio aquí en San Pedro Sula y comenzamos un año 2020 con una membresía de 250 en aquel tiempo, Sí. cualquier cantidad de alumnas. Sí. Viene lo que es la pandemia Sí. y el edificio cierra operaciones y con una renta pues bien alta. Comenzamos a orar al Señor y Dios nos habla. Y nos dice el Señor, cierren porque la academia entra en el año del reposo. Ujú. Y
tuvimos que pagar una cantidad de dinero para poder sacar nuestras cosas. La academia prácticamente se vino a cero. Sí. En pura obediencia se guardan las cosas y comenzamos a lo que es verdaderamente a depender del Señor. A vivir por Porque fe. depender de Dios cuando una persona tiene una fuente es fácil. Sí, claro. Pero hay veces que la fuente tendrá que secarse para que nuestra fe sea aprobada. Claro. En ese tiempo, donde la academia ya está totalmente cerrada, a mí se me viene una idea de poder producir una línea orgánica. Y de hecho, la línea orgánica se llama Natural Ava y tiene un nombre abajo que quiere decir belleza divina. Ah. Dios nos permite poder producir unos productos de champú a base de café, a base de jengibre, a base de romero. Y comienzo a probarlos en gente que conozco porque me viene la idea. Pucha, Y Jorge, cuando comienzo a qué probarlo, les exagerado. comienza a funcionar. Su cabello comienza a cambiar, la caída comienza a ser eliminada y comienzo a recibir mucho testimonio. Entonces ya comienzo a trabajar en la viñeta, comenzamos a trabajar en los productos y desde ese tiempo hacia acá, Dios nos sostuvo a través de esos productos en donde teníamos entradas en pandemia hasta de 10,000 pesos semanales. Fue un tiempo de apogeo y de bendición. Increíble, qué Sí. increíble. Jorge, ahora, para hablar específicamente de este emprendimiento y de esta idea, digamos que, yo quiero que la gente que nos está escuchando sepa y entienda cómo Dios obra cuando va a desarrollar un milagro, un sueño o una idea, ¿verdad? Que el Señor nos puede dar una idea creativa como la que les ha dado a ustedes, que nos pueda dimensionar financieramente, ¿verdad? Ajá. Entonces, quiero que siendo más específico, nos cuente como, ok, básicamente cómo surge la idea, de dónde viene, cómo nace a través de un sueño o fue algo que a usted se le ocurrió de repente y cómo empezó a caminar en esa idea y cuántas dificultades tuvo para incluso desecharla y decir, no, ya no. Y cuánta fe le tuvo para decir, no, lo voy a intentar porque esto viene del Señor o porque la necesidad lo orilló allí. Sí, yo creo que los grandes proyectos, las grandes victorias nacen en días crisis, Ajá. en días nublados, en Importante. donde usted no ve nada. Ujú. Solo hay una salida y es ir al altar. Comencé a orar como nunca antes, comencé a pedirle guianza al Señor porque en ese tiempo de pandemia no teníamos entrada para nada. En ese tiempo estábamos pagando nuestra casa. Teníamos que tener una cierta cantidad mensual. Entonces yo ya comenzaba a ver una catástrofe, comenzaba a ver una pérdida y comencé a orar como nunca antes. Cuando la idea viene a mí, yo tengo algo que yo todo lo que hago, primero Dios y segundo mi esposa. ¿Por qué? Porque yo creo en que la voz de ella tiene bastante autoridad también para poder traer dirección. Comencé a comentarle ese proyecto y juntos comenzamos a elaborarlo. Ella como estilista comenzábamos a hacer pequeños videos, cómo utilizar los productos y de alguna forma cuando sentí que desmayaba, se cumplía la palabra, la ayuda idónea estaba para levantar los brazos. Porque obviamente a ella le convenía que yo tuviera éxito, Claro. porque si un hombre tiene éxito, la familia es bendecida. Por supuesto, del sacerdocio se desprende todo Así es. de la cabeza. Sí. Y Jorge, pero lo que quiero saber es, ¿ustedes ya habían como tratado antes con algún tipo de procedimiento, de procesos químicos o algo de algún tipo o esta idea vino de cero? Ustedes no sabían ni tenían idea cómo iban a hacer. Es decir, como que a mí se me ocurra. Como que hubiesen estudiado algo de química, de cómo mezclar elementos. Sí, o que alguien de ustedes viene de productos. ahí, de trabajar en una fábrica en donde hacen eso y ustedes tenían ya la idea clara. Porque la pregunta es por eso, porque a veces nos pasa a nosotros, a todos, que eventualmente se nos cruza una idea por la cabeza, pero de ese tema no entendemos nada. Pues. Pero pensamos, esto puede ser un gran negocio. Así es. Se me ocurre que esto podía ser algo. Pero muchas veces lo dejamos morir porque pensamos, no, qué locura, yo qué sé de esas cosas. Entonces quiero por eso poner en contexto este tema para que entendamos si ustedes realmente fue el Señor que los impulsó ahí o si ya traían cierto conocimiento en este tema. Pues. Mi esposa, porque ella tiene su base, que es el estilismo, entonces ella tiene conocimiento, pero de productos totalmente procesados, Ya, ¿verdad? ajá, ok. A base de alcohol, a base de sulfato y con químicos. Esta línea que Dios nos entrega
fue algo que nos venía la idea y de momento íbamos escribiendo. Ok. Entonces nos viene la idea, lo vamos escribiendo y al final comenzamos con lo que son con las pruebas, con un tiempo de reposo y luego las pruebas obviamente las hacía en el cabello de mi esposa. Un cabello que ha sido fullmente procesado, pero el resultado era positivo. Entonces comenzamos a enterarnos que el producto puede y podía y sigue pudiendo en cabellos totalmente procesados, porque la línea es a base de cero alcohol, cero sulfato. Ok. Entonces se puede utilizar en cualquier tipo de cabello. Ok. Entonces comenzamos a trabajarlo de una manera artesanal. Ok. Pero hoy lo tenemos, comencé a hacer envíos a España, comencé a hacer envíos a Estados Unidos y cierta persona que compraba en Estados Unidos lo enviaba a República Dominicana. Yo tenía esos videos y realmente hemos tocado ya varios países y vamos paso a paso con el favor Ok, del Señor. ok. Qué bonito. Si Sí, supieran que están comprando una bendición al comprar eso. Así Bueno, y lo Están dice Natural Ava, invirtiendo. ¿cómo se llama? Natural En el Ava, reino. belleza divina. Y tiene un versículo, Génesis 12:2, que dice, te bendeciré y serás de bendición. De Amén. Ajá. Gloria a Dios. Qué bonito. Sí. Jorge, y en ese proceso del producto, de moverlo, que viene del Señor, ¿han tenido algún tipo de desacuerdo con Maribel de cómo funciona el producto y cómo lo han solucionado? Como matrimonio, cada quien venimos con diferentes carácter y son una de las fallas principales en donde un matrimonio puede comenzar a caminar en una temporada de ciertas pérdidas. Y una de las victorias grandes que mi esposa y yo hemos experimentado es en el poder del acuerdo. El acuerdo no nació de la noche a la mañana, el acuerdo tuvo que venir como una guianza del Espíritu Santo. Mi esposa decía algo y yo trataba de anularlo porque yo creía que lo que yo estaba diciendo era lo correcto. Lo que yo estaba ignorando es que sin darme cuenta estaba operando bajo un machismo que se estaba escondiendo en una personalidad. Entonces el desacuerdo muchas veces vino y nos trastocó nuestra atmósfera. El desacuerdo nos trastocó nuestro ambiente de paz y este es un ambiente que si no lo cuidamos va a afectar nuestro Edén, va a afectar nuestro huerto y va a alejar las bendiciones. Una vez el Padre nos dijo, cuando el Padre interviene es porque la situación ya ha colapsado. Viene el Padre y nos da una palabra y nos dice, en todo lo que hagan en común acuerdo los voy a respaldar. Así que Pero si no se ponen de acuerdo, así es. no se Entonces, vistan que no van. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a tener grandes fracasos? Hay dos tratos que viene a la vida de una persona o de un matrimonio y ya puede ser el trato de la salud o puede ser el trato de la economía. A causa de no tener un acuerdo, nosotros comenzamos a tomar decisiones. Toda decisión fuera de un acuerdo matrimonial y sin la presencia de la voluntad del Señor es una decisión que nos va a llevar al fracaso. Una de las decisiones que mi esposa tomó sin consultarme, porque no se trata de que yo le voy a pedir permiso a ella, no se trata de que ella me pide permiso a mí, se trata de que ella me comparte para que ambos caminemos en el acuerdo, mano a mano, hombro a hombro. Un día, una familia que conocemos llegan a mi esposa y les comparte que tienen una necesidad. Y ellos le dicen a mi esposa que si le presta cierta cantidad de dinero, ellos van a pagar en un mes. Mi esposa no consulta a Dios y ni siquiera me comparte a mí. Cuando yo llego, mi esposa ya hizo lo que iba a hacer. Entonces, muchas veces a mí me tocó callar por guardar la paz. Porque otro asunto que debemos de tener muy en cuenta en un matrimonio es que no puedo callar todo por guardar la paz. Hay cosas que tenemos que tocarlas. Hay situaciones que tenemos que platicarlas cuando damos permiso a que eso suceda. El problema fue que Dios nos habla. Y este mensaje lo quiero dejar muy en claro porque cuando tú tratas de ayudar a alguien a quien Dios tiene en el desierto, el problema es que te va a arrastrar a su desierto. Porque tenemos que saber algo, que Dios no necesita ayuda. Nosotros comenzamos a caer en una crisis financiera en donde ni siquiera teníamos 100 lempiras para poner combustible al vehículo. Y comenzamos a orar y nos dice el Señor, prestaron lo que no era de ustedes. Le ayudaron a gente que tengo en el desierto. Y como consecuencia, ustedes entran al desierto con ellos. No podemos meternos en los procesos de los demás. Es Dios con ellos. Así es. El tema de los procesos es bien difícil
Y cuando Dios te está tratando a alguien, usted no puede meter la mano porque usted es arrastrado. Sí. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y eso nos están arrastrando a esas zonas donde estas personas están? Nos humillamos ante el Señor, entramos en silicio y en un mes tocamos el corazón del Señor. La gente nos pagaron hasta con cosas que ellos tenían para pagarnos, Sí, sí. pero aprendimos a caminar en común acuerdo. Sí, interesante, Jorge. Ayer justamente hablaba con Wendy de esa palabra que dice que a las mujeres las tratemos como un vaso frágil para que Más no sean frágil, estorbo más en frágil. nuestras oraciones. Y qué cosa tan delicada es, pues, de ver al Señor como el suegro, ¿verdad? Que es el papá de nuestras esposas. Sí. Y pensar en eso, en la fragilidad de una mujer, por ejemplo, y en cómo tenemos una gran responsabilidad nosotros como sacerdotes de poder balancear ese sacerdocio con un liderazgo que nos permita encontrar un buen equilibrio, porque es lo que dice Jorge. Muchos pueden confundir el sacerdocio con el machismo, como decir, Así es. aquí se hace lo que yo diga y a la hora que yo lo diga, pero no es así en Dios. Así En realidad tenemos que buscar ese balance para que encontremos ese acuerdo, porque ahí es donde está el poder, la palabra misma lo dice, donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, será concedido Así en el es. cielo. Así que Sí. ciertamente, y no digamos el poder que se desprende en un matrimonio que esté en acuerdo, que está consolidado. Yo le decía a Wendy, a mi esposa la vez pasada, que nosotros estamos pasando procesos financieros duros, pero que cuánta brecha de la batalla tenemos ganada ya porque somos un matrimonio que camina en la misma visión. Me explico, que ya estamos encarrilados y nuestros hijos lo van viendo y ahí vienen. Le digo, definitivamente somos un matrimonio que el diablo ha de temblar, pues, porque sabe que Amén. estamos fortalecidos. Y qué importante es eso, Jorge, que los matrimonios entiendan el poder del acuerdo, de poder decir, vamos a tomar decisiones en conjunto, de entender lo que decía Pablo, quien ama a su esposa se ama a sí mismo, es decir, nadie se va a hacer daño si yo tengo este brazo que es parte de mí, porque dice la palabra, ya no son dos, es uno solo. No me voy a hacer daño yo mismo lastimándome mi brazo, porque yo mismo me estoy haciendo daño. Y eso pasa cuando le hacemos daño a nuestra pareja, a nuestra esposa. Claro, necesitamos por eso entender y estar cerca de Dios para que esa palabra nos sea revelada y esa sabiduría pueda actuar en nuestras vidas. Porque un tiempo yo no lo entendí, ahora yo lo miro y yo lo pienso así como tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil. Así es. Muchas veces para lograr esa paz en el hogar tenemos que hacer algo que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Que es morir a uno mismo, eh, ceder, y nadie quiere ceder en un matrimonio porque todos queremos tener la razón siempre. ¿Cómo funcionó eso en ustedes? Yo creo que una de las crisis más terribles en un matrimonio es el orgullo. El orgullo que no nos va a llevar a ninguna victoria. Otro asunto muy importante es que si yo no conozco el rol, no lo voy a poder desempeñar. ¿Cómo voy a desempeñar un rol y cómo voy a modelar algo que no se me modeló en casa? Porque toda situación en el presente tiene que ver con una niña o un niño que tuvo mucha carencia y que tuvo muchas ausencias. Mi esposa viene de una casa diferente a la mía. De hecho, mi esposa se crió en un orfanato, ¿verdad? En un lugar en donde cuando ella nace en el área de Tela, en la ciudad de Tela, en el hospital, su madre llega totalmente grave al hospital y su madre es una mujer totalmente sola, no conocemos la historia de ella. Da a luz un parto de gemelas. La primera gemela muere, pero la segunda está en peligro. Y el doctor le dice, señora, tiene que tomar una decisión porque su hija, su próximo fruto está en peligro. Entonces ella decidió morir para que su hija viviera. Entonces el doctor lleva a mi esposa al orfanato, a las aldeas SOS en Tela. Entonces como consecuencia no tengo la oportunidad de tener suegra, ¿verdad? Ni un pariente cercano. Mi esposa, todo lo que tiene en esta tierra es Dios y mi persona. Y de alguna forma eso es bueno, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuando mi esposa venimos al matrimonio, ella venía con falta de una mujer que le gustaba imponer su autoridad. Y todo tiene que ver porque cuando una mujer
no tuvo una autoridad, le cuesta someterse. Someterse. Sí. Entonces, en este proceso de conocernos, porque cuando nos casamos, yo siempre digo algo, amada Wendy y Jorge, que nos casamos con alguien que no conocemos. Por supuesto. Es una persona totalmente extraña. Sí. Entonces, en el matrimonio sale quién es cada quien. Sí. Sale el carácter, sale la ira, sale el enojo, pero la clave está, la palabra dice, maridos, amad a vuestra esposa. O sea, la mujer fue creada para ser amada. Sí. Usted le puede decir a su esposa que está linda y que la ama, y créame que usted va a tener una esposa contenta. Ella no puede decirle a usted que está lindo y que lo ama, porque el amor hacia nosotros es diferente. Ellas viven por amor. Maridos, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, sométase. Una mujer amada es una mujer que se va a someter. Todo hombre anhela a una mujer sumisa. Sí. Todo hombre anhela a una mujer que se someta. Pero ese es el intercambio de una mujer que es amada a través de un trato. Una cosa es consecuencia de la otra. Así es. Sí. A través de un buen trato, a través de palabras y a través de expresión, porque la mujer fue creada para expresar el amor. Sí. Yo eso lo he vivido, por ejemplo, con mi pequeña, que aquí está, que muchas veces ella tuvo, como dicen, tenemos diferentes tipos de lenguajes de amor. Por ejemplo, Wendy es una mujer de tiempo de calidad, ¿verdad? Yo soy un hombre mi lenguaje es palabras de afirmación. Me explico, que me halaguen o me digan que bien hiciste esto. Pero Wendy es como tiempo para ella, que ella sea lo primero. Y realmente, Jorge, yo quiero decir que en el proceso en el que el Señor nos ha llevado en nuestra restauración matrimonial, yo he comprobado eso que está hablando Jorge, que al yo irme liberando y limpiando mi terreno, por ejemplo, básicamente de ver otras mujeres, de la pornografía, tantas cosas que ensucian nuestra mente y nuestro matrimonio, yo he ido apreciando más a mi esposa, de la mujer que me enamoré, la mujer que vi aquella vez que me gustó. Y entonces ahora, automáticamente, yo enfocado en ella, la hago más feliz, pues, porque estoy más atento. Y en consecuencia, ella ahora también siente más feliz y más confiada en mí, que le permite lo que usted dice, como entender los roles y de alguna manera fluir en ese aspecto, pero porque está viendo que yo estoy haciendo mi parte, ella está correspondiéndome. Entonces, eso es importante entenderlo, que realmente a cada uno le corresponde hacer su parte y no esperemos que el otro lo haga primero. Tomemos la iniciativa. Así es. Tomemos la iniciativa y digamos, lo vamos a hacer. Yo le decía a una amiga ayer que tiene problemas en su matrimonio, que Dios es tan maravilloso que hay muchas cosas, le digo yo, que Wendy quiere que yo cambie, que siempre anheló que yo cambiara en mi vida, y yo también que ella cambiara, porque pensábamos que ese era el problema entre nosotros, que vos tenés estos defectos, yo tengo estos, pero si los quitamos, nada va a pasar. Pero en cambio el Señor, en todo este tiempo, lo que nos ha enseñado es lo que decimos, amarnos a pesar de los defectos. Y entonces Él nos enseña a entendernos a pesar de esos defectos. Sí. No es como que se nos va, porque hay cosas que uno las trae arraigadas incluso desde la niñez. Pero el Señor ya nos empieza a enseñar. Y una de las cosas que yo he aprendido, Jorge, es que al final, cuando viene un momento de dificultad, y no solo en mi matrimonio, en la vida, para mí es una oportunidad para que yo pueda crecer. ¿Me explico? No los demás, no sé, esto es una oportunidad para que yo pueda crecer. Tengo este encontronazo, tengo este problema, es una oportunidad para que el Señor me haga mejor. Así lo veo, o sea, el vaso medio lleno y no medio vacío. Esa es mi experiencia. A mí me parece mucho en el matrimonio esa relación de sumisión con nuestros esposos, que la mayoría de las mujeres miramos como, ay, no, voy a hacer su alfombra, va a pasar sobre mí, sobre todo ahora que somos mujeres empoderadas y que la mujer al poder y todo eso, ¿verdad? Todo lo que el mundo dice. Sin embargo, me encanta la reflexión de que cuando el esposo ama a su esposa,
es mucho más fácil llevarle la comida en la mañana, hacérsela con amor, que cuando estamos discutiendo y peleando y que yo me siento que él no valora lo que yo hago, mi esfuerzo, que si me arreglé, que si me hice o hice algo por ellos. Cuando eso se nota en casa y yo recibo ese camino de dos vías, ¿verdad? Sí, claro. Sentirme amada, es más fácil para la mujer atender al esposo, obedecerlo, sí, mi amor, Sí, es está lo que bien estaba lo que hablando Jorge. querrás. Exacto. Pero cuando yo recibo ese amor, porque hay dos formas, ¿verdad? Decía Jorge cuando estábamos platicando antes, que una mujer se somete al esposo. Una es por amor, cuando recibe el amor, y la otra cuando tiene miedo de seguir en el relajo, en el hogar y discutir. Sí. Y esas cosas Es no son tremendo. bonitos, es Me duro. gusta lo que usted ha tocado acerca de el lenguaje del amor. Una de las dificultades que pasamos con mi esposa es que ella quería que yo la amara a su manera, porque cuando alguien quiere que lo amen a su manera, ese es su alma o su corazón que está gritando, dame el amor que no recibí en mi niñez. Claro. Y este es un amor muy diferente. Entonces, cuando mi esposa entiende y se le revela y se nos revela el lenguaje del amor, ella es amada a la manera como Dios me permite amarla. Una de las formas como yo puedo expresar el amor a mi esposa, yo la atiendo, ¿verdad? Yo la atiendo, no me gusta que le dé el sol, no me gusta que cargue cosas. Si está lloviendo, yo prefiero mojarme y que ella no se moje. Ajá. Entonces, ella eso la hace Y sentir cosas amada. pequeñas, ¿va? Y que Claro. parecen insignificantes, ¿va, Jorge? Ajá. Sin embargo, son hermosas en el corazón. Ella se siente recibir amada, exacto. yo le ando cargando todo. Si vamos de viaje, yo agarro todas las maletas y ella solo su cartera. Porque ella se siente amada, ¿me entiende? Ajá, Sí. claro. Ahora, la forma como ella me expresa el amor es que ella me da mi lugar. Y de alguna forma todos queremos el lugar, pero no es que nos da el lugar, es que tenemos un lugar que lo estamos desempeñando correctamente. Entonces las cosas comienzan a cambiar. Totalmente. Así es, miren, y todos los que conocen a Maribel, en Fidad nosotros decimos que ella es una princesita, porque siempre tan linda, de pies a cabeza, así como usted se la pidió al Señor. Es bonito conocer esta historia. Saben, porque hay mucha gente que nos está escuchando que tiene dificultad en el matrimonio en este momento, que a veces uno dice, uno de mujer quiere salir corriendo, igual los hombres, ¿verdad? Pero sin duda alguna, cuando ponemos a Dios en la ecuación y Él empieza a transformar nuestra vida, empezamos a rendirnos a Él, a ocupar el rol que tenemos en esos hogares como Dios lo establece, sin duda alguna nuestro matrimonio empieza a cambiar. Yo me he encontrado últimamente, Jorge, con bastantes amigos que están pasando dificultades y que están hablando incluso de divorcio y todo. Y yo les digo a ellos, miren, les digo, yo soy testigo y ahora entiendo que el Señor nos restauró con Wendy para restaurar, de que el Señor puede levantar un matrimonio que era huesos secos, que fue nuestro caso, pues. Y siempre el enemigo le está susurrando a los demás, no, pero tu caso es diferente, porque es mentira, es lo mismo. Vivimos en problemados. No, pero es que tu esposa, es que no siempre fue así, pues. Tuvimos conflictos, o sea, realmente el enemigo siempre está usando las mismas estrategias, las mismas, mintiendo porque es el padre de la mentira. Entonces yo le decía a mis amigos, miren, ustedes me pueden justificar porque cuando uno está en medio de un problema, de una batalla campal en el matrimonio, empezamos a sacar los trapos sucios de nuestra pareja. ¿Va? Es que ella aquí, ella allá, ella acá, o él, o ella, él aquí, él allá. Pero yo les digo a mis amigos, miren, todos esos discursos que ustedes se están tirando, yo me los tiraba. Y ¿saben qué? Ahí teníamos una banquita con Wendy enfrente de la casa donde nos sentábamos a platicar lo mismo y nunca llegábamos a nada, pero porque no estaba Dios en nuestras vidas. Yo les decía, cuando Dios está en la ecuación, aún lo malo obra para bien de los que amamos al Señor, porque fuimos llamados conforme a un propósito. Amén. Entonces nos damos cuenta que ya el Señor no unió a dos personas, unió propósitos. Amén. Ya cuando miramos a nuestros hijos, por ejemplo, cómo van caminando en el Evangelio y nos damos cuenta que
es una generación poderosa en Cristo. Y así los hijos de nuestros hijos y sucesivamente, como esa bendición que llega hasta 1000 generaciones, dice la palabra, va manifestándose. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Eso somos. Entonces, yo le digo a mis amigos, a la familia, peleen la buena batalla de la fe. Vale la pena. Yo les puedo decir. Además, nadie está pleno. Y es que yo siempre insisto en esto. Vivimos, Jorge, en la actualidad en la era de la fachada, ¿va? En la era de la mentira y que miramos en las redes sociales, matrimonios supuestamente felices y no sabemos por atrás cómo están de desechos, solo fingiendo algo. Pero yo sé que Cristo sí salva, que Cristo sí sana, sobre todo esos corazones que han sido heridos desde la infancia, pues, que necesitan una sanidad interior, que creo que es la más difícil. Es la más difícil. Es la más difícil. Sí, yo creo que uno de los primeros pasos para poder alcanzar esa posición o esa condición de un matrimonio sano, un matrimonio que está caminando en madurez, es lo que es la toma de la responsabilidad. ¿Verdad? Cada quien tenemos que darnos cuenta que somos responsables de nuestros actos. Sí. Recuerde que la primera pareja que Dios constituyó, que es Adán y Eva, ¿verdad? En el momento de sacar cuentas, porque el Señor pide cuentas, ¿verdad? Delante del Señor. Y Él comienza a decir, la esposa que tú me diste, Él comenzó a operar lo que es en culpabilidad y comenzó a operar lo que es en rechazo. Entonces, parte del éxito y de las situaciones que a diario se libran, porque no hay matrimonio que alcanzó la cima. No hay matrimonio. Cuando alguien me dice a mí, yo soy tan feliz que con mi pareja no peleo, yo le digo, te estás creyendo una de las mentiras más sencillas que pueden haber. Porque cada matrimonio lidia. ¿Por qué lidiamos? Porque todavía vivimos en un cuerpo que todos los días hay que someterlo. Hay que someterlo. Entonces, yo tomo responsabilidad, mi esposa toma responsabilidad. Una de las llaves que nos llevó a la bendición después del 2019, porque nosotros entramos a la tierra prometida o a la tierra del cumplimiento de bendiciones, fue cuando comenzamos de pandemia para acá. De pandemia para acá se nos abrieron los cielos. Ahí fue donde Cuando terminaron el desierto y llegaron a la tierra. Más bien está para abajo. Sí, Ustedes, el Señor nosotros nos en lleva todo para arriba. ámbito, nosotros, nuestra casa tenía que ser pagada en el 2030 a 15 años y fue pagada en 6 años. O sea, en el 2021 en marzo. Amén. O sea, Exagerado. 2021 en marzo. No, la pandemia comenzó el 2019 de diciembre. En el 2021 creo que fue que abrieron, Sí, ¿verdad? sí. Ya nuestra casa Dios la pagó. Dios proveyó. Wow. Ahora, la llave que Dios nos entregó se llama la llave del perdón. Nosotros con mi esposa, yo siento cuando le fallo, yo siento cuando mi carácter le ofende, yo siento cuando una conducta está trastocando una integridad de ella y en el momento le digo, mi amor, yo le pido perdón. O sea, yo fallé y le pido que me perdone. Entonces, caminamos en el perdón constante. Sí. Interesante. Sí, qué Yo escuchaba bonito. en un programa eso, sabio. que decía un hombre de Dios que si había aprendido algo durante todos sus años en el Señor, era que el enemigo es como uno de esos vendedores de puerta en puerta, que si uno le abre la puerta y le deja que mete el piecito, después se va a ir metiendo del todo. Entonces él decía, cuando me equivoco, pido perdón. Le pido perdón al Señor. O sea, si viene un pensamiento de lujuria, por ejemplo, en mi casa, perdón, Señor. Y así, pum, y le cierro la puerta al enemigo, se la cierro. Y qué interesante eso, como decir, caminar en ese perdón, como si tuvimos un momento difícil, perdón. La verdad es que me equivoqué y aunque no nos hayamos equivocado, ya viene y nace eso del espíritu, ¿verdad? Que es básicamente un fruto, pues, y decir, lo reconozco, pues. Perdón. Otra bendición grande que es que tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? A nosotros nos pusieron ayuda idónea porque las necesitamos. De hecho, la mujer es el sello de la creación. Mi esposa es como mi termostato, es la que si se me sube, me baja. Me costó entender eso, porque creía que me quería mandar, creía que me quería manejar, y eso era una causa de pleitos. No podíamos hablar, no podíamos tocar cierto tema. Hoy entiendo que cuando algo en mí no estuvo bien, que yo no me puedo ver, yo no me veo mis errores, ella me dice, en esta área estuvo mal. Contestó desde la ira, respondió desde la soberbia
y yo comienzo a tomar en Qué cuenta. importante que alguien lo esté viendo a uno desde afuera y que pueda decirle, mira, esto es lo que estás reflejando. E incluso cuando predicamos, ella me dice, mi amor, ¿qué tal? Gritó mucho. Ajá. Ok, voy a trabajar en eso. O ella me dijo, habla muy rápido, tiene que ir pausado. Ok, voy a trabajar en eso. Entonces, tengo una persona que es como mi crítica, pero es alguien que me critica con amor para mi cambio. Sí, Amén, totalmente, amén. Jorge. Qué bonito. Amén. A mí me encanta, ¿saben? No para todas las personas es fácil perdonar. Hay personas que pues todo les resbala. Hay otras personas, por ejemplo, a mí me costaba mucho, muchísimo perdonar. Pero es ese tema con el que estamos hablando constantemente del matrimonio, que una de la que ama más es la que tiene que morir al yo y aprender a perdonar para que la otra persona conozca a Dios Sí. a través de la propia pareja, ¿verdad? Y una vez que logramos eso, perdonarnos constantemente, podemos aceptar las palabras de mi esposo o mi esposa que son de amor para que yo mejore, no Sí. para destruirme. Así Pero es. yo ya aprendí a sanar mi corazoncito y a perdonar. Hablando de este tema, yo creo que en resumen, todo lo que pasa es que el Señor, para restaurar una familia o un matrimonio, primero comienza trabajando con los corazones de cada uno individualmente. Sí. Porque Sin una vez duda. que cambia esos corazones, entonces uno solo busca esa restauración porque entiende muchas cosas. Así es. Ya con un corazón sano, un corazón nuevo, realmente ya uno puede dar amor, puede tener paciencia, puede tener paz, esperar en el Señor, el amor que todo lo puede, todo lo soporta, pero es el amor que viene de Dios, Así de un es. corazón que ha sido sanado por el Señor. Y ahí es donde tenemos que entender que por esa razón tenemos que depender del Señor, porque es como el nudo de tres dobleces, ¿verdad? Que nos sostiene en momentos difíciles cuando decimos, ya no puedo más, ya no aguanto más, ya estoy por tirar la toalla. Ahí es donde estamos todavía amarrados y sostenidos en esas dificultades, porque todos lo hemos vivido, pues. Sabemos que todos los matrimonios pasan por momentos duros, difíciles, y muchas veces son momentos que ni siquiera los propiciamos nosotros. Puede ser una enfermedad de un hijo, una dificultad de otro tipo en los negocios, que nos oríen a tiempos de tensión y dificultad, ¿verdad? Sí. Que en los que explotamos fácilmente y la otra persona tiene que entender. Yo hablaba con un amigo hace poco que me decía que el papá de su esposa está pasando por un momento de enfermedad y él la nota a ella distraída y él se siente un poco abandonado porque ella está enfocada en el cuidado de su papá. Y yo le decía, hermano, ¿sabes qué? Déjala, dale tiempo, porque ella está haciendo, tal vez con su papá, en los últimos instantes de su vida, alguien especial. Ella te lo va a agradecer toda la vida, vos la vas a tener mucho tiempo más. ¿Qué vale unos meses, un año que esté ahí? Aguantate, hermano, para que ella se sienta amada también y entienda que vos la estás comprendiendo, lo que está pasando, pues. Entonces, es eso, pues, el Señor nos enseña. Entonces, por eso es importante tener a Dios en nuestras vidas, porque Amén. nos enseña cosas diferentes a las que nos enseña el mundo, porque el mundo al final nos enseña afuera a ser independientes, autónomos, a que cada uno tome sus decisiones, que cada uno parta su cobija, el billete también partido. Bueno, los matrimonios de ahora hasta se casan por bienes separados, digo yo. Sí. Y entonces, ¿con qué mentalidad se casan? Porque si yo me voy a casar por bienes separados, y esto es una mentalidad, Es que estoy como pensando que más lo tuyo es adelante lo me tuyo y lo puedo mío es lo mío, separar. es porque no sé si me voy a separar, pero ya desde ahí quiere decir que estamos pensando en el divorcio. Ya lleva un plan. Ya lleva un plan. Sí, ¿Me explico? sí. Interesante, Jorge, ¿sí o no? Sí, y fíjese que dos claves que Dios nos dio con mi esposa para poder rendir áreas, porque la situación Ajá. está en las áreas. Nos dijo el Señor, número uno, nunca se acuesten molestos. O sea, lo peor que le puede pasar a un matrimonio es que se enojaron y se fueron a la cama y se apartaron, porque el enojo de hoy ya mañana evoluciona. Y otra de las claves fue que Dios nos entregó, y Dios un día me habla y me dice el Señor, hay cosas en el carácter de tu esposa que a ti te ofenden, pero eso que a ti te ofende, el problema no lo tiene ella, el problema lo tienes tú. Entonces, cuando ya esa conducta de ella no te ofenda, tú has ganado la victoria. Entonces, la ofensa es otro de los asuntos, porque muchas veces caminamos con la ofensa a flor de piel. Lo dijiste es por mí, cómo me miraste o cómo me respondiste. Y me dijo el Señor, ¿sabes?
hay cosas en ella que no las voy a cambiar. Quiero que aprendas a lidiarlas y que aprendas a amar por encima del error. Amén. Hay cosas que ya no me ofenden, Sí. que antes me molestaban, que antes me causaban agravio y provocaban pleito y contienda. Y de alguna forma eso nos cerraba los cielos. Ahora podemos nosotros decirle al enemigo, en mí no tienes nada. Porque cualquier Amén. situación en el momento la arreglamos. Amén. Vamos a arreglar los asuntos. Hay un poder ahí. Amén, amén. Hay un poder maravilloso, Jorge, en los matrimonios consolidados en Dios, ¿verdad? Porque ciertamente podemos ser de ejemplos para otros y restaurarlos y decirles que sí se puede, pues, Así es. cuando se sienten de fallecer. Sin duda, la clave principal de un matrimonio exitoso es buscar esa presencia de Dios y obedecer lo que Dios pide de nosotros. Así Cuando es. lo obedecemos, pues sin duda empezamos a cambiar y esos matrimonios y esos negocios también empiezan a funcionar. Todo viene, ¿verdad? Ajá, como un un efecto dominó, dominó, ¿va? exacto. Que va cayendo pieza por pieza. Y es que al final, Jorge, creo que hay que entender que primero es Dios y después la familia. El Al esposo o la final, sí, hay que ver que cuando estamos mal en lo familiar, nada nos sale bien alrededor, porque si no estamos bien con la persona con la que podemos hablar, que podemos contarle, que nos va a aconsejar, que es nuestra ayuda idónea, Sí. ¿me explico? Es más que la palabra dice que los bienes materiales se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo del Señor. Desde ahí el Señor dice, te di una esposa virtuosa para que te complementara todo lo que hacías. Y yo le digo hoy a la gente, mi esposa, por ejemplo, que es una mujer sabia y muy inteligente, yo siempre supe que era más inteligente que yo. Yo le digo a la gente, yo sabía que ella era más inteligente que yo, pero en realidad, como no comprendía los roles, como dice Jorge, cuando ella me decía algo que iba en contra de lo que yo pensaba, yo me sentía como atacado, no me sentía Claro. como de alguna manera apoyado. Entonces, es la perspectiva desde la que vemos las cosas, que Dios no las cambia, ¿va? Y dice, Así es. te la puse al lado porque es la que te va a complementar. Lo que a vos te hace falta, a ella le sobra. Pero nos cuesta verlo cuando no estamos en Cristo, pues. Sí. Entonces, porque nos vemos atacados, agraviados y todo, no nos damos cuenta que el Señor la puso ahí porque el hierro con hierro se afila, pues. O sea, al final ahí está. Necesitamos esa mujer que esté ahí al lado diciendo, y por algo también el Señor nos dio esas mujeres alfa, porque esas son las más difíciles, porque como están hechas para liderar, Sí. entonces no son ese tipo de mujer que es más tranquilita, son paraditas y todo, pero es eso, porque el Señor sabía lo que necesitábamos, porque muchas veces también, si nos hubiese puesto una mujer más sumisa, tal vez iríamos al fracaso porque nadie nos diría la verdad. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque no, yo no digo nada, no opino nada. En cambio, estas mujeres son armas tomar y no les importa y hablan cuando tienen que hablar. Sí, ya me imagino a una Débora, ¿verdad? Parada Sí, claro. a la brecha y un Barak que tuvo éxito porque no es que ella lo dirigió, es que a ella la dirigía el Señor. A ella la dirigía, Amén. sí. Y, por ejemplo, hay que escuchar la voz de Dios a través de una esposa. De alguna forma, Dios les ha dado una habilidad de ver más. Cuando una esposa dice, no te conviene, cuando una esposa dice, no te vayas por ahí, no te conviene ese negocio, no te quiere mandar. Simple y sencillamente Dios le está permitiendo el poder ver más allá. Victoria que nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando es que oramos juntos. Orar juntos en el ámbito espiritual es una gran legalidad. Ok. Otra cosa, yo oro sobre de ella todo lo que yo quiero recibir. Lo desato sobre su vida porque yo entiendo que ya somos una sola carne. Una sola carne. Sí. Totalmente. Ajá, Qué bonito. Qué eso está que- bonito, qué bonito. Sí. Sin duda, nosotros somos un podcast pro familia. Amén. Amamos los matrimonios, Totalmente. amamos lo que Dios hace en la vida de una persona, en la vida de los matrimonios y sin duda de las familias. Yo quiero decirle a nuestra audiencia que también si necesitan ayuda en sus matrimonios, que tengan la confianza de escribirnos. Nosotros con Wendy somos producto de una restauración familiar, matrimonial, y ahora vivimos a plenitud, gracias a Dios. Y queremos decirle a toda nuestra audiencia que si tienen problemas matrimoniales, Dios es la solución. Y si necesitan una guianza, nosotros podemos ayudarles también a través de nuestro testimonio, a través de nuestra experiencia que hemos Claro. vivido en todos estos años.
Estamos para servirles y todo. Pueden escribirnos a través de nuestras plataformas digitales para que podamos ayudarles a encontrarse con el Señor. Porque hay mucha gente, Jorge, que tiene problemas en este momento, pero no sabe que Cristo es la solución a todo. Cierto. Y entonces necesita a alguien que tal vez le dé salud de esperanza y le diga, yo te muestro el camino, yo lo conozco, Sí. yo sé por dónde es, vení, y lo tome uno de la mano y diga, venite. Amén. Va a ser difícil, a veces vas a sentirte de fallecer, a veces va a ser el camino empinado, a veces espinoso, pero ¿sabes qué? Te prometo que vas a llegar a la tierra prometida. Amén. Sí, Amén. Jorge, bueno, yo creo que lo que nos resta es tal vez quedarnos con algún mensaje que nos pueda dejar, un mensaje central, hermano, acerca de todo lo que hemos platicado. Pues me encantó la parte del emprendimiento, del éxito que Dios les ha dado a través de eso, de la labor. Yo que iba a hacen. preguntar antes de despedirnos, ya sé que nos estamos despidiendo, si ese negocio de la belleza y de los productos de belleza, así como el Señor se lo ha mostrado, ¿vale la pena o es superficial? Es un gran negocio. Sí. Cuando Dios está en el asunto, Sí. todo negocio va a tener éxito. Exacto. Amén. Y yo siempre digo algo, no tenemos competencia. Yo creo que a cada quien Dios le da su propia provisión. Ajá. Y Dios de alguna forma nos ha favorecido. Ok. Bueno, el mensaje final que quiero dejar yo hoy es, número uno, a toda persona que hoy está soltera y que un día desea tener un matrimonio, sea feliz hoy. Y esta felicidad no la va a encontrar. Está bien tener una realización académica excelente, pero el propósito solo lo da el Señor. Amén. Y número dos, un matrimonio que está bajo ataque pelee por su casa. Amén. Hay muchas palabras de maldición que se soltaron. Usted no sabe si en el pasado una novia lo maldijo. Ujú. Usted no sabe si usted viene arrastrando maldiciones generacionales. Generacionales. Por eso es muy importante el poder estudiar cuál es la línea sanguínea y de dónde vengo, igual que mi esposa. Y por otro lado, darnos cuenta que si yo tomo una decisión, voy a actuar con mucho egoísmo, porque no me estoy dando cuenta que estoy sembrando una maldición para mis generaciones, Amén. cuando ya tenemos hijos de por medio. Entonces la única forma es total rendición, acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él tiene la respuesta. Amén. Es la Amén, solución a todo. Así es. hermoso. Amén. Bien, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, gracias a nuestros productores aquí. Saludamos a Beto, a Aldrin, a Novus Film, a Byron Caballero también, que hace parte de todo esto. Gracias a mi pequeña, a nuestro invitado Jorge. Cada Gracias, semana estamos sacando un episodio nuevo para alentar a esa gente. Recuerden darle like, recuerden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos compartiendo este video. Sin duda teníamos un episodio empresarial que el Señor dirigió a lo familiar, A lo y familiar. amamos lo que el Señor hace Así porque es. Amén. su voluntad siempre es la mejor. Es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Gracias, por favor. Compartan ese video con todas las personas que conozcan. No sabemos quiénes necesitan saber que el Señor es real, que hace milagros. Y hoy tuvimos pues una bandeja llena de buenos consejos para restaurar matrimonios, para restaurar familias, para restaurar personas, esa sanidad interior que solo viene del Señor. Compártanlo. No se olviden suscribirse en todas nuestras plataformas. Denle like y pongan la campanita. Nos vemos la próxima semana. Un Gracias abrazo a fuerte, todos. que Dios me lo Bye, bye. bendiga y me lo guarde. Bendiciones. Amén.